Pues, General Juan Chicharro, muchísimas gracias por atendernos. Y nos gustaría empezar preguntándole, en estos días Pedro Sánchez y Félix Bolaños está indicando que la Fundación Francisco Franco, de la que usted es presidente, va a ser cerrada bajo la nueva ley de memoria democrática. ¿Esto será factible? A ver, bueno, esa es una intención de este gobierno desde hace mucho tiempo y la vía, pues evidentemente, es la ley de memoria democrática. Otra cosa es que sea factible que lo puedan llevar a la práctica, porque la propia ley de memoria democrática, cuando habla o insinúa implícitamente la ilegalización de fundaciones que hagan apología del franquismo, pues se establece también que eso será siempre con menosprecio y humillación de las víctimas y con incitación directa o a la violencia y al odio, que son condiciones sine qua non. Por lo tanto, en su momento, cuando intenten esta acción, pues veremos a ver, porque nosotros ni menospreciamos ni humillamos a nadie y menos aún incitamos a la violencia, ¿no? Y por otra parte, tendrá que explicarle a un juez también qué significa hacer apología del franquismo, ¿no? Sé que evidentemente están en ello y estarán dándolo vueltas, labores de ingeniería social de la que son auténticos expertos, pero bueno, nosotros estamos preparados a defendernos, desde luego. En el supuesto de que finalmente se cerrara, ¿qué haría la Fundación? No cuento con esa posibilidad. No la contemplamos. No la contemplamos por muchas razones, entre otras cosas porque sería absolutamente inconstitucional, ¿eh? Afecta a derechos fundamentales de las personas, como la libertad de expresión, de opinión o de pensamiento, y por lo tanto hay mucho camino que recorrer todavía. También está el presidente ya diciendo públicamente que va a sumar los cadáveres de Primo de Rivera, de los militares como Moscardó y Milán del Bosch. ¿Esto es propaganda electoral? Bueno, todo es propaganda electoral, todo. Es el denominado vulgarmente comodín franco. Es decir, cuando les interesa, pues lo utilizan, al margen del odio y sectario que manifiestan desde siempre, ¿no? Pero lo utilizarán pues cuando políticamente les interese, que es lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Ujú. En estos días hemos publicado que han aparecido varias cunetas, pero que en ese 67% son del Frente Nacional, es decir, no son de lo que ellos quisieran del Frente Popular. Ante esto siempre se oculta entre los medios de comunicación, como es obvio, pero además en este caso tampoco se habla de indemnizar a estos familiares de un bando al que ellos no quieren saber nada, ¿no? Bueno, esto es así. Pero mire cómo no hablan de los 1.000 asesinados por ETA, ¿verdad? Que también está implícito en el tema y es algo muy reciente, porque hablar de una guerra de hace 80 años y se olvidan de algo reciente de ayer, de antes de ayer, y con más de casi 400 casos incluso sin resolver. Pero claro, los que apoyan a los asesinos de ETA están en el Congreso y son socios, amigos y aliados del señor Sánchez, entonces se apaga y vámonos, ¿no? Pues esa es la situación gravísima que hay hoy en España. ¿Ustedes tienen algún tipo de dato oficial de los fallecidos de ambos bandos? Bueno, hay estudios estadísticos muy próximos y muy acertados que ya han sido publicados y conocidos por todo el que interesado o historiador que quiera verdaderamente profundizar en ese tema y ampliar la difusión para el que la quiera, ¿eh? Ujú. La mentira es la herramienta política principal del marxismo y así ha sido siempre y la están utilizando de una forma muy sabia porque esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Es decir, nos enfrentamos a gente que sabe muy bien lo que está haciendo. Y ¿se acuerda usted aquello de la ley a la ley, del régimen autoritario, del generalísimo pues está pasando exactamente lo mismo. Están haciendo todo de tal forma que todo sea legal. Es decir, la última movida peligrosísima es la del control del Tribunal Constitucional. Nosotros Ujú. estamos pendientes del recurso de inconstitucionalidad contra esa ley que Vox ha prometido y ha dicho que va a hacer probablemente esta semana, pero yo ya prácticamente dudo de la eficacia que pueda tener, dadas las características y composición del actual tribunal. En este caso de las cunetas se habla mucho, muchos historiadores, de que en el bando nacional sí se recogía y se hacía un conteo de los fallecidos, sin embargo en el Frente Popular no. ¿Este puede ser uno de los motivos donde no haya tanta identificación? Bueno, por supuesto, claro que sí. Eso, las fosas de guerra, al acabar, perdón la redundancia, la guerra,
Es decir, después de las batallas más fuertes, grandes que hubo, como Brunete, Jarama o el Ebro, pues los nacionales enterraban a sus caídos, pero todos estaban identificados. Y el problema es que por la parte del Frente Popular, del Ejército Rojo, no había esa dedicación, esa minuciosidad, y eso es algo que sucede también. Ujú. En el caso de su fundación, a la cual quieren cerrar, ¿por qué no se cierran fundaciones comunistas que además están siendo subvencionadas? Bueno, esa es una buena pregunta. Hay una resolución del Parlamento Europeo de hace 2 o 3 años, no, creo que es del 2017, septiembre de Ujú. 2017-18, en el Sí, cual correcto. recomendaba, exactamente, recomendaba la extinción de todo tipo de apoyo o apología del comunismo, del marxismo. Pero claro, no lo aplican. ¿Cómo no lo aplican si son ellos mismos? Es decir, evidentemente, porque ese es uno de los graves problemas que hay también aquí. Mire, yo, a mí, como se puede usted figurar, estoy muy, muy lejos de lo que significan fundaciones como la Largo Caballero, por decirlo así. Pero mire, constitucionalmente, mientras no inciten al odio y tal, pues mire, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Pero claro, estos son así, son sectarios, es decir, solo contemplan lo que sucede de una parte, nunca de la otra. ¿Y qué diferencia hay cuando se manifiestan los comunistas en las calles con una apología que han producido 100 millones de muertos y sin embargo una persona que pueda estar de acuerdo con lo que hizo Francisco Franco, sin embargo se pueda considerar un delito? Pues efectivamente. De hecho, tenemos un ejemplo muy, muy reciente. Mire usted, en una reunión aparecen 40 o 50 personas cantando el Cara al Sol, se arma la de San Quintín. Sin embargo, el otro día, en el entierro de Nicolás Redondo, una persona, bueno, que consecuente con sus ideas, es decir, que no tengo yo nada que decir en contra al respecto, pues ahí se cantó la Internacional Brazo en Alto, todos ahí encantados de la vida. Y aquí, Bueno, esto ha pasado hace una pues, semana también en un evento del Partido Socialista y lo cantaron también. exacto, exacto. Es así, es que volvemos a lo mismo, es sectarismo puro y duro. Eh, ¿Cuál es el motivo de que se esté cambiando la historia y cuál es el problema para los jóvenes que no conocen nuestra historia de que se esté cambiando la historia y que además se esté creando ese odio hacia Francisco Franco, una persona que ni siquiera han conocido? Bueno, es fácil de entender si lo contemplamos desde lo que verdaderamente es lo que estamos, en la situación en la que estamos hoy, que no es más que un proceso revolucionario mediante el cual una fracción en principio mínima de la población, pero ante la indiferencia o apatía del resto, pues, y mediante el uso de técnicas bien conocidas ya desde hace mucho tiempo, manejo de los medios de comunicación, infiltración en las instituciones, etcétera, 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 pues transforman la sociedad sin que ésta acabe de darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, pues contemplado desde esa perspectiva, se entiende perfectamente lo que está sucediendo y estamos viendo. Ujú. Hoy hemos conocido la noticia, entrando en otro tema, el Código Penal que ha modificado Pedro Sánchez, en el cual la sedición y la malversación ya no van a ser delitos. ¿Qué opina al respecto? Bueno, pues una barbaridad más, pero que entra perfectamente en el contexto de todo lo que le acabo de decir yo a usted. Es decir, de la ley a la ley. Es decir, la única solución que le doy a todo esto es la esperanza que, en fin, yo no la tengo mucha, pero esperanza de que se dé un vuelco electoral y se pueda apartar de una vez al señor Sánchez, que es probablemente uno de los gobernantes más nefastos que ha tenido nuestra historia, junto a Rodríguez Zapatero. Sí. Ahora mismo, suponiendo que, por ejemplo, no se hiciera el referéndum este pactado que quieren los separatistas, tanto catalanes como del País Vasco, si volvieran a dar un golpe de Estado, en este caso el Estado se ha quedado sin herramientas verdaderamente, ¿no? Evidentemente, evidentemente, y ese es el objetivo. Así es. Ujú. ¿Cómo valoraría la situación actual de España? Pues muy preocupante, pero sobre todo por muchas razones. Bueno, muy preocupante, entre otras cosas, porque es que España está rota, España está desestructurada. Es decir, hoy no es lo mismo vivir en Málaga que en La Coruña que en Gerona. Es decir, los españoles, de entrada, ya no somos iguales ante la ley. Ujú. Eso es de una gravedad terrible, ¿no? Y eso es lo que denominan el estado de las autonomías, es decir, la situación presente. Claro, revertir todo esto, deshacer todo esto no es nada fácil. Se puede hacer, evidentemente, pero para eso hace falta alguien, un líder carismático y duro, que esté en condiciones de poder imponer
Ujú. y reformar todo lo que probablemente haya que reformar. Eh, Sabemos el control que está teniendo Sánchez sobre todas las instituciones. Ayer mismo se confirmaba el control sobre el Tribunal Constitucional. ¿Qué supone esto? Pues que puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, a partir de ahora, todas las leyes ideológicas, esencialmente, que quiera poner en circulación, no tendrán freno, no habrá tapón que la pare. Es decir, por ejemplo, vuelvo a decir lo mismo de antes, la ley de memoria democrática, las leyes ideológicas, ¿no? Son absolutamente inconstitucionales. ¿Quién tiene que parar esto? Pues el Tribunal de Garantías, que es el Tribunal Constitucional. Pero si el Tribunal Constitucional está bajo el control del propio gobierno, que impulsa estas medidas, pues, como decía el otro y en castellano castizo, apaga y vámonos. Ujú. Nosotros estamos denunciando, creo que somos el único medio de este país que está denunciando la corrupción de los jueces, además jueces de cargos muy altos, con delitos bastante graves. Eh, Esto es un poco el paralelismo de que no poder investigar a un juez, de que no exista esa justicia con lo que está pasando o lo que ha pasado en Venezuela. Es que tiene el paralelismo con Venezuela es muy grande. Es decir, yo tengo amigos venezolanos de cierta relevancia que cada vez que hablo con ellos me dicen, pero no os dais cuenta que está pasando lo mismo que entonces. Porque, claro, entramos en un problema también moral, es decir, en el sentido que podríamos llamar relativismo moral. Es decir, las personas se preocupan de una cosa u otra si le afecta directamente o no. Si no le afecta directamente, les estrés sin cuidado. Y claro, esa pérdida de principios y de valores, pues es fundamentalmente el problema más grave que tiene España y Europa Occidental, ¿eh? Porque esto está pasando no solamente en España, está pasando en muchos otros países, como por ejemplo Francia o incluso los Estados Unidos. ¿Eh? Ujú. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado varios casos, como le decía, de jueces en los cuales han falsificado documentos, han manipulado vídeos y audios de juicio, dinero que están recibiendo en algunas cuentas en paraísos fiscales por temas de menores. Y estas personas han denunciado a estos propios jueces. El problema es que estos mismos jueces son los que se autoactivan esas denuncias. ¿Dónde puede acudir un ciudadano de a pie cuando no puede ejercer sus derechos y no está protegido por los jueces, que precisamente son los corruptos en este caso? Pues así es, un gravísimo problema, por lo tanto. Es decir, vamos caminos si no estamos ya de la dictadura pura y dura. Ujú. Eh, Se habla mucho, hemos entrevistado a varios diputados de diferentes ideología y ellos niegan que pueda dar un pucherazo Sánchez. ¿Usted cree que es posible, Pedro Sánchez, teniendo el control de todas las instituciones, de Indra, de Correos, que pudiera dar un pucherazo en las próximas elecciones generales? Yo lo creo absolutamente factible. Es decir, se ha llegado claro y la historia nos demuestra, y es que la izquierda, una vez que alcanza el poder, no lo suelta así como así. De manera que todo puede ser factible. No hace falta retrotraernos a hace 80 años, ¿eh? Hace muy poquito, acuérdense de los famosos trenes que volaron de repente y cambió el voto por completo en 48 horas, ¿no? Y luego, Ujú. desde entonces a ahora, es decir, la tecnología ha evolucionado mucho y efectivamente con el control de determinados medios de control de las votaciones, pues pudiera suceder lo que usted está diciendo. Son expertos, ya lo han hecho muchas veces. Teniendo en cuenta también que Sánchez tiene comprado a los medios tanto de izquierda como de derecha, porque al final todos están metidos en el mismo puchero. ¿Considera que los medios de comunicación están haciendo también un gran apoyo y muchísimo daño a la democracia? Están haciendo las dos cosas. Porque digamos que la rebelión va increciendo. Es decir, esto estamos viendo como medios, por ejemplo, como el suyo, de no gran difusión ni gran influencia, pero ya son muchos, muchos y cada vez más, y por lo tanto hay que esperar que esto de alguna forma se pueda revertir. Es ciertamente difícil porque yo creo que se ha empezado tarde, pero bueno, no hay que perder la esperanza, veremos a ver qué es lo que Bueno, sucede. nosotros, pese a nuestra humildad, estamos haciendo bastantes exclusivas, están teniendo bastante éxito. De hecho, en algunos casos se han tomado investigaciones gracias a nuestras investigaciones y estamos siendo un medio muy represaliado. Cuando digo muy represaliado, sobre todo principalmente desde que estamos sacando la corrupción de los jueces, en el cual la represalia está siendo
importantes, no solamente al medio, sino a las personas que estamos sacando dichas informaciones. Claro. Y dicho esto, me gustaría preguntarle como última pregunta, si siguiera Sánchez de presidente, ¿qué supondría para España esto? El desastre ya absoluto. 4 años más con este gobierno social comunista separatista en el poder sería, en cierto aspecto, el fin de la España que nosotros conocemos, de la España que nosotros defendemos y de la España que le puede esperar a nuestros jóvenes. Esa es la realidad. ¿Tiene confianza en que el ciudadano español se eche a las calles para defender sus derechos o, tal como está ahora mismo la situación, lo ve poco factible? Ninguna. Yo no tengo ninguna esperanza de eso. El pueblo español está dormido, adormecido, aborregado y embávido, por decirlo de una forma clara. Pues en general le agradecemos mucho que esté con nosotros, como siempre, y un gran saludo. Bueno, un saludo y mucha suerte y ánimo en su lucha. Gracias.